Bueno, es que ricasco, muchas gracias a las tres. Ha sido muy enriquecedor, la verdad. Europari eta munduari. Miramos ahora a Europa y al mundo para centrarnos en las buenas prácticas del ámbito internacional. Este congreso es necesario mirar también al exterior. Por eso, a continuación, fijaremos nuestra atención en las buenas prácticas en el ámbito europeo e internacional. Hablamos, por ejemplo, de la coalición EPIC, integrada por numerosas organizaciones internacionales y que actúa a nivel mundial en favor de la igualdad en la remuneración en todos los países y sectores. Hasteko gurekin dugu es. Para empezar, nos acompaña, no aquí presencialmente, pero sí que nos acompañará Rosalía Vázquez Álvarez. Ella es la economista principal de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en temas de género, igualdad y no discriminación. Para cuestiones de género, igualdad y no discriminación, Rosalía Vázquez Álvarez es responsable de investigaciones socioeconómicas para asesorar a gobiernos en políticas que aborden las barreras estructurales. No está con nosotros presencialmente, pero sí online, digo yo. Hola, Sí, Rosalía. hola, buenos días. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Rosalía. Adelante. Pues muchas gracias ante todo por parte de la OIT de habernos invitado a este congreso y voy a pasar a hacer mi presentación. Si ven la pantalla bien, es una presentación que tiene aproximadamente unas 10 páginas y lo que voy a hacer es enfocarme un poquito primero en unos datos internacionales para crear un contexto y después hablaremos un poco de lo que es EPIC, que es la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial. Entonces, habiendo dicho esto, paso a presentar un poquito lo que va a ser la narrativa de esta presentación. Primero, como he dicho, unas estimaciones recientes de la brecha salarial en el mundo y en el contexto del G20, con algunos datos de España. Razones que explican la brecha salarial entre hombres y mujeres. Intervenciones y políticas que pueden ayudar a erradicar la brecha y ejemplos de los que están haciendo algunos de los países para pasar luego a presentarles un poquito lo que es la coalición, cuáles son sus orígenes, los objetivos, quiénes son miembros y quiero finalizar esta presentación con un vídeo que tenemos preparado para que se entienda mejor lo que es la coalición. Ahora, a ver, activaré la cámara según me dicen. Entonces, lo primero que quiero presentar aquí es una serie de datos. Como ven ustedes, aquí está la brecha salarial estimada por salario bruto por mes de algunos de los países del G20, que es el contexto de países a donde se encuentra la mayor parte de los asalariados, que es con los que se estima la brecha. Como pueden ver, en general, si comparamos la brecha en los países entre el 2006, 2004 y 2020-23, es decir, a través del primer cuarto del siglo presente, lo que se observa es que en realidad la brecha sigue siendo alrededor del 20%. No ha bajado mucho, ha bajado un poco en algunos países, por ejemplo, en el caso de España tenemos que en el 2006 era aproximadamente un 16%, ha bajado a un 14%, pero se puede decir que en el conjunto de los países la brecha sigue estando relativamente alta y que por lo tanto, a pesar de todo lo que se ha avanzado en igualdad de género en general, sobre todo en el espacio público, la diferencia de salarios entre hombres y mujeres sigue siendo relativamente alta. Buscando datos en el INE he encontrado que en el País Vasco la brecha salarial se aproxima al 17%, que es bastante próxima a lo que sería el contexto europeo o el contexto del G20 avanzado y por lo tanto estamos hablando de una situación que es bastante parecida en todos estos países de niveles de ingresos altos. Luego, si miramos un poquito, comparando los países de ingresos bajos, países de ingresos medianos bajos, medianos altos y países de ingresos altos, lo que vemos en estos datos, ante todo, es dos hechos que parecen persistir a través del tiempo.
Por un lado, lo que vemos es que las mujeres asalariadas están siempre sobrerepresentadas en la cola baja de la distribución. Aquí cada uno de los gráficos lo que representa es la distribución de las mujeres en el decil más bajo hasta el decil más alto. Y como vemos, no importa qué contexto económico de los 4 que se disponen en esta gráfica, el porcentaje de mujer en el perfil bajo de la distribución es siempre relativamente más alto que en cualquier otro decil de la distribución. Y por lo tanto, seguimos viendo que las mujeres están sobre representadas en la cola baja de la distribución. Lo segundo que vemos es la brecha salarial. La brecha son estos puntitos aquí, según los deciles. Y lo que vemos es que en los países con ingresos bajos, medianos o medianos altos, la brecha salarial suele ser más alta en la parte baja de la distribución, en cuanto en países de ingresos altos, la brecha salarial es más baja en la parte baja de la distribución. Y esto es porque en países de ingresos altos suele ser el caso que las políticas salariales, sobre todo el salario mínimo y los convenios colectivos, tienen un impacto importante en asegurarse que la brecha salarial es bastante baja en la parte baja. Es decir, cuando las políticas salariales funcionan, la brecha salarial es más baja. Y esto es un mensaje que es importante en considerarlo. Entonces, ¿qué factores explican que la brecha salarial de género persista a través del tiempo? Ante todo, la brecha salarial es una acumulación histórica. Es una acumulación histórica que se puede dividir en 3 partes. Primero, antes de entrar en el mercado laboral, ya se definen las brechas salariales porque tenemos estereotipos y normas sociales que sesgan la selección educativa de las niñas y de las jóvenes. Y esto ya marca una entrada en el mercado laboral que va a tener una repercusión en cuanto reciben las mujeres en relación a los hombres. Y luego están las expectativas sociales. Hay una expectativa social sobre la mujer va a tener hijos, la mujer va a tener que conciliar y todas estas expectativas también hacen que la mujer al entrar en el mercado laboral no tenga las mismas posibilidades de conseguir un salario o un empleo que sea equitativo a los hombres que tienen sus mismas condiciones de mercado laboral. Pero luego, una vez se entra en el mercado laboral, hay expectativas sobre las mujeres y su rendimiento en el mercado laboral por causa de que las mujeres van a tener un ciclo reproductivo. Después tenemos la brecha por maternidad, que está muy estimada y muy estudiada en el mercado laboral, y se sabe que una vez las mujeres entran en el ciclo reproductivo van a perder masa salarial. Lo segundo es la necesidad de trabajos flexibles, sobre todo trabajos a jornada parcial, porque las mujeres concilian trabajo y hogar mucho más de lo que lo pueden hacer los hombres, y una sobrerepresentación de las mujeres en sectores y ocupaciones con bajos salarios, que suele también estar relacionado con la flexibilidad. Por ejemplo, la mujer quizás intentará buscar una posición en el sector público porque ofrece más flexibilidad. También tenemos que tomar en consideración que hay en otros países, en otros contextos, en países de ingreso bajo e ingreso medio, la informalidad es un aspecto que marca de forma muy robusta la diferencia de salario entre hombres y mujeres. Y aunque la informalidad no es parte importante del mercado laboral en países de ingresos altos, como puede ser el caso de España o del País Vasco, hay una realidad y es que hoy por hoy las nuevas tecnologías y las economías de plataforma están fomentando posiciones y trabajos que pueden repercutir negativamente en el salario que reciben las mujeres. Y esto es algo que tenemos que considerar porque están creando nuevas formas de informalidad que de alguna forma u otra también ponen a las mujeres en desventaja. Y estos son estudios que también estamos haciendo nosotros en la OIT y que intentamos dar visión de cómo, si no intentamos atajar las brechas nuevas de salario que son por causa de estas nuevas tecnologías y estas nuevas formas de trabajo, todo lo que hemos ganado hasta ahora se puede perder en términos de igualdad salarial. Por último, en la última etapa de la edad de trabajar, en cuando las personas alcanzan las edades de 55, 60 años, hay un incremento de la brecha salarial porque las mujeres puede ser que se jubilen más antes para dedicarse a los cuidados,
cuidados de padres, cuidados del esposo que necesita cuidados por causas de salud, pero también es verdad que cuando entramos en las edades entre 55 y 65, aquellas mujeres que están desempleadas, desocupadas, tienen menos probabilidad de alcanzar un trabajo que aquellos hombres que con su misma capacidad en términos de educación, edad, experiencia, estén desempleados y que puedan acceder al mercado laboral. Entonces, todo esto se acumula en que hay una brecha de género en las pensiones porque hay menos pensión contributiva, pero también porque hay una mayor probabilidad de pensión no contributiva entre las mujeres en relación a los hombres. Entonces, estas son las causas de la brecha de género, que además es histórica y cumulativa. ¿Y qué políticas o intervenciones podrían contribuir a disminuir la brecha salarial de género? Normalmente, cuando hablamos de estas políticas, hablamos de políticas cuando ya estamos dentro del mercado laboral, pero es importantísimo que tomemos en consideración aquellas causas que definen la brecha salarial incluso antes de que los jóvenes entren en el mercado laboral, porque tenemos que tener un sistema educativo sin sesgos de género. Hay que fomentar las ramas de educación científica y técnicas entre las niñas y mujeres jóvenes, pero también es importante fomentar las ramas de educación altamente feminizadas entre los niños y los hombres jóvenes. Por ejemplo, hay que fomentar todas aquellas ocupaciones y de trabajar en sectores de los cuidados entre los jóvenes. También hay que fomentar las ocupaciones y los sectores científicos entre las jóvenes, pero ambas cosas son tan importantes como el fomentar lo que se llaman las STEM entre las jóvenes para que tengamos un mercado laboral equitativo. Y luego, cuando entramos ya en el mercado laboral, es importante tener políticas que impulsen a las empresas u organizaciones a reducir la brecha salarial, políticas que fomenten una conciliación más equitativa entre hombres y mujeres, las políticas de cuidado, tener un conjunto de leyes que promuevan la igualdad salarial en general, sobre todo el salario mínimo, el salario vital, eliminar la discriminación directa a través de incrementar la información y transparencia salarial entre las empresas e impulsar el principio de igual salario por trabajo de igual valor, que es el principio que tenemos en el convenio 100 de la OIT. Pero también hay que invertir en instrumentos necesarios para mantener una trayectoria hacia el objetivo de la igualdad salarial. Y esto lo explicaré en un momento. Entonces, ¿qué tipo de políticas? Según estos cuadros que acabo de presentar, las políticas serían, por ejemplo, en nivel de empresa o organización, entrevistas de trabajo a ciegas, es decir, que cuando mandan los currículos no pidan el género de la persona que está mandando el currículo, por ejemplo. Denominación de funciones sin sesgo de género, por ejemplo, es típicamente el caso que cuando una mujer se dedica a la cocina en una empresa es cocinera, pero cuando lo es un hombre es un chef. Entonces, este es el típico sesgo de género que se atribuye a las posiciones que son iguales, que tienen un igual valor, pero tienen un sesgo de género. Después también incrementar la participación de la mujer en sectores altamente masculinizados o incrementar la participación de los hombres en los sectores altamente feminizados. Y dar, por supuesto, más espacio a las mujeres en posiciones de dirección y ejecutiva. Todo esto es lo que pueden hacer las empresas para intentar contribuir a disminuir la brecha salarial de género. Hay políticas de conciliación que son muy importantes para la equidad salarial. Equiparar la licencia de maternidad a la licencia de paternidad, algo que está haciendo España como país que abandera esta opción dentro de la Comunidad Europea. Licencias parentales, que son para que las mujeres y hombres puedan acogerse a una licencia equitativa también. Invertir en la economía de los cuidados, esto es esencial porque no solamente es cuestión de paternidad y maternidad, pero las mujeres también tienen una tendencia a cuidar a aquellos miembros del hogar que sin ser los hijos tienen necesidades de cuidado. Y políticas activas para fomentar el retorno de la mujer al trabajo después de la maternidad. Esto también es bastante importante. Después hay leyes que fomentan el principio de la igualdad de salario por igual trabajo o igual valor, o trabajo de igual valor. Leyes de transparencia salarial, inspección laboral. Es importantísimo que tengamos una fuerte inspección laboral para que las empresas tengan los incentivos de poner en marcha todas aquellas iniciativas para reducir la brecha salarial. Evaluación de funciones dentro de la empresa. Esto es la devaluación de trabajos
para asegurarnos que trabajos que tienen el mismo valor, y el mismo valor me refiero de una forma cuantitativa a evaluar factores como por ejemplo, hasta qué punto es necesario la fuerza física o la fuerza mental para hacer un trabajo, la responsabilidad dentro de las funciones. Puedes tener una responsabilidad como enfermera que es muy equiparable a una responsabilidad como técnico de mantenimiento, y en cambio la enfermera quizás recibe un salario que está por debajo del técnico de mantenimiento. También las condiciones laborales, se ha mencionado anteriormente que si trabajas fuera como barrendero quizás recibes más que una persona que trabaja dentro, cuando en realidad las condiciones laborales pueden ser bastante equitativas dentro y fuera de una misma empresa, del ámbito físico. Y, por supuesto, también factores como, por ejemplo, la capacitación que necesita una función dentro de la empresa para llegar a ejercer esa función laboral. Todos estos factores se pueden evaluar de forma cuantitativa para llegar a una evaluación objetiva sin considerar la persona que está ejerciendo la función o el género de la persona que ejerce la función, y poder, por lo tanto, comparar trabajos para llegar a una igualdad salarial entre hombres y mujeres que sea neutra al género. Esto es importantísimo. También es importante que tengamos auditorías regulares dentro de las empresas e incentivos y sanciones para obligar a las empresas hacia la equidad salarial. Por ejemplo, podemos tener incentivos como aquellas empresas que tengan o que puedan demostrar mayor equidad salarial, tener mayor acceso al procuramiento público, por ejemplo. Después, es muy importante también institucionalizar la monitorización y evaluación de la brecha salarial a nivel de empresa, estatal, regional, por sectores o a través de la ocupación, que es el monitoreo y la evaluación, pero de forma que tengamos un diagnóstico para saber cuáles son los problemas, el por qué tenemos una brecha a nivel empresarial, sectorial, nacional, regional, tener un objetivo a largo plazo, tener unas metas hacia ese objetivo de largo plazo, hacer una evaluación empírica con datos objetivos, y esa evaluación mantenerla a través del tiempo también con campañas de información que permitan a la gente entender el por qué es importante cerrar la brecha salarial. Y luego tenemos, por otro lado, todas las políticas salariales, los convenios colectivos y la responsabilidad social corporativa. La política salarial más importante para cerrar la brecha, sin duda alguna, es el salario mínimo, porque hay muchas mujeres que están en la parte baja de la distribución salarial, incluidas las trabajadoras domésticas. También tenemos la importancia de los convenios colectivos, que tienen un impacto importante no en la parte baja de la distribución salarial, sino en la parte media de la distribución salarial, incorporando factores, como explicaré en un momento, que importan bastante para llegar a una equiparación de salarios entre mujeres y hombres, a pesar de que no tiene el por qué siempre que ser políticas directamente relacionadas con el salario. Lo explicaré en un segundo. Y luego está la responsabilidad social corporativa, porque en la parte alta de la distribución pues hay factores que solamente las empresas pueden atacar en relación a la distribución salarial. Entonces, habiendo dicho esto, ¿por qué es importante cerrar la brecha salarial? Bueno, primero, ante todo, es una cuestión de justicia social, pero también se tiene que ver en términos económicos. Es decir, hay un caso económico del por qué necesitamos cerrar la brecha. Ante todo, porque incrementamos la participación de la mujer en el mercado laboral, y esto es importante cuando lo que estamos viendo es una disminución demográfica significante. Incrementa la renta de los hogares en las rentas más bajas, porque es una realidad que las mujeres de bajo ingreso están siempre localizadas en los hogares de baja renta, y por lo tanto, incrementando los salarios de las mujeres que están en la cola baja de la distribución, también incrementa la renta de los hogares que están debajo de la cola de la distribución de los hogares. Disminuye la desigualdad salarial en general, no solamente de género, pero también disminuye la desigualdad de la renta entre los hogares, lo cual quiere decir que hay menos desigualdad en el país. Hay menos familias empobrecidas, mayor demanda agregada, porque lo que sabemos es que
las familias de bajo ingreso tienen mayor propensidad a consumir en cuanto incrementan sus ingresos, sobre todo en cuestión de salud y educación, lo cual tiene un impacto positivo en el capital humano del país. Y, por supuesto, una mayor cotización en la seguridad social por parte de las mujeres. Todo ello contribuye a potenciar el crecimiento económico. Y esto está altamente demostrado, cuantitativamente demostrado en cualquier país, en cualquier región del mundo. Ahora vamos a hablar un poquito de los convenios colectivos y la igualdad salarial, porque es obvio que los convenios colectivos lo que hacen es fijar condiciones laborales. Fijan condiciones laborales en términos de salario, tiempo de trabajo, flexibilidad, promoción de los trabajadores dentro de las empresas, es decir, en todos aquellos factores y conceptos en los que se puede crear un sesgo de género. Y por lo tanto, si ponemos a los convenios colectivos que se definan y se materialicen siendo neutrales al género, es decir, con unas lentes del género puestas en cada uno de sus objetivos de forma transversal a través de todos sus elementos, obviamente esto conseguirá que la brecha salarial disminuya dentro de las empresas y en el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, el convenio colectivo es una de las herramientas fundamentales para implicar a todos los agentes sociales, que eso también es importante, en acciones efectivas que eliminen la brecha salarial de género. Y, por ejemplo, estos son los elementos más típicos dentro de un convenio colectivo. Igualdad en la representación, en el diálogo, que haya una igualdad de género en la representación, para que todas las sensibilidades estén representadas a la hora de crear esos convenios que van a llevar a un salario más equitativo entre hombres y mujeres. Discutir las condiciones laborales integrando una perspectiva de género, por ejemplo, en los horarios. Tiene que haber una flexibilidad, pero los horarios tienen que ser flexibles para todos, integrando la conciliación para hombres y mujeres dentro de las empresas. Una clasificación de funciones que sea objetiva y no sesgada por género. Y políticas de promoción que tengan en cuenta las necesidades de conciliación tanto de hombres como de mujeres. Incluir elementos que permitan la transparencia de los datos en las negociaciones, por ejemplo, la escala salarial y estimar la brecha regularmente dentro de las empresas por mandato de convenio. Capacitación de los agentes sociales implicados en la negociación colectiva en temas de desigualdad salarial. ¿Por qué hay una brecha salarial? Hay veces que los agentes sociales que están discutiendo convenios colectivos no entienden que haya una brecha salarial, no entienden el porqué, las causas históricas, la relación entre la educación de las mujeres y los hombres y la brecha salarial. No se entiende muy bien cuál es esto de igual valor, igual salario por igual valor. Este tipo de conceptos tiene que haber una capacitación de los agentes sociales que están relacionados con negociación colectiva para que antes de comenzar esa negociación haya ya una perspectiva de género dentro de los elementos de negociación y ajustar las cláusulas de los convenios a las leyes y recomendaciones promovidas por entidades que tengan como objetivo la equidad salarial. Por ejemplo, promover la evaluación regular de las funciones de trabajo, es decir, tener evaluación de trabajo según el convenio 100 dentro de las empresas y dentro de los convenios. Y hay algunos ejemplos de esto. Sabemos obviamente que cuando los convenios colectivos se hacen a través de los sectores, esto van a tener más fortalezas porque tienen impacto dentro de todas las empresas que pertenecen a esos convenios colectivos. Pero hay también herramientas que se pueden utilizar para que las empresas, si los convenios colectivos son a través de las empresas, tengan las herramientas para ellos mismos o ellas mismas hacer la evaluación de la brecha salarial. Por ejemplo, a nivel de empresas, en el caso de Suiza, a partir del año 2019, la Autoridad Federal para la Igualdad General de Género pone en marcha una herramienta que las mismas empresas pueden autoevaluar su brecha de género dentro de la empresa, incluso si son pequeñas empresas. Tienen dos herramientas separadas, una es para empresas de menos de 50 empleados, uno para empresas de más de 50 empleados, y ha habido una promoción muy activa, mucha información
pública en la sociedad para que las empresas de forma autónoma y anónima vayan a esta página web y ellos mismos con un tiempo que es poco en relación a lo que tienen que invertir, es decir, no tienen que emplear horas o días, pero simplemente quizás 2 o 3 horas para meter todos los datos que se necesitan y ellos mismos tener un diagnóstico de la brecha salarial dentro de la empresa. Luego, con este diagnóstico ellos pueden actuar o no pueden actuar. Depende de lo que quieran. Si quieren, por ejemplo, acceder a procuramiento público, tienen que demostrar que han ido a través de esta herramienta, que tienen una brecha salarial dentro de la empresa que es relativamente baja, menos del 5%, y a partir de ahí pueden acceder a inversiones públicas, etcétera. Pero si no, por lo menos esto ya les da a las empresas una información de si hay o no brecha salarial. Y luego también hay ejemplos de promover igualdad salarial con convenios colectivos a nivel sectorial. Por ejemplo, en el caso de Bélgica, desde el 2018, todo el sector de la salud, por convenio colectivo, definen la escala salarial a nivel de sector a través de una evaluación estándar de todas las funciones que se ejecutan dentro del sector. Y por lo tanto, están todos los salarios de los trabajadores dentro del sector están fijados según el convenio 100 de la OIT. También es el caso también es parecido en el caso de Portugal para el sector del calzado. A través del convenio colectivo se han estructurado todos los salarios tomando en consideración el valor de la función del trabajo y equiparando los salarios según el valor dentro de la productividad del trabajo, y esto simplemente a partir del 17 ha resultado en un incremento del promedio salarial de 5,3% en el sector en un periodo de un año. Por lo tanto, en un sector que está altamente feminizado, el hecho de que los salarios sean estructurados a partir de la evaluación del valor de cada una de las funciones del trabajo reduce la brecha salarial de forma significativa. En Italia lo mismo pasó en el sector de los bancos. A partir de 2018, todos los convenios colectivos de los sectores determinan que cada empresa del sector tiene que crear un comité con representantes de trabajadores y empresarios para evaluar de forma regular evidencias empíricas sobre la brecha salarial. Entonces, cualquier empresa que esté en el sector bancario tiene que tener un comité que se dedique exclusivamente y que sea representado por el empresario y los trabajadores y se dedique exclusivamente a redactar informes sobre la brecha salarial dentro de la empresa. Y lo mismo pasa en Chile en el sector público. 16 sindicatos en el 2022 se unieron para poner en marcha un proyecto piloto para identificar brechas salariales de género a través de la evaluación de funciones dentro del sector. En general, lo que podemos decir es que una estrategia integral para cerrar la brecha salarial de género consiste en múltiples iniciativas y políticas. La brecha de género es un elemento extremadamente complejo, históricamente cumulativo y que se necesitan de una implicación de todos los agentes sociales y los gobiernos para cerrarla. Y este es el conjunto de elementos que se necesita. Un marco legal para garantizar transparencia salarial en las empresas. Cualquier persona que trabaja en una empresa tendría que tener derecho a saber qué reciben otros trabajadores dentro de la empresa que tienen una misma valoración según la función que cumplen. Leyes de igualdad salarial dentro del marco sectorial, dentro del marco nacional. Leyes y medios para conseguir un salario mínimo efectivo y adecuado. Efectivo quiere decir que se cumpla, y adecuado según el contexto del país. Convenios colectivos efectivos y con perspectiva de género. Políticas efectivas para los cuidados y la conciliación. Se tiene que tener un monitoreo y una evaluación empírica regular, inspección laboral fuerte y un sistema judicial especializado, porque es también el caso que a veces los sistemas judiciales no están orientados a una perspectiva de género, y esto es absolutamente necesario si queremos que el conjunto de las leyes vayan hacia cerrar o disminuir la brecha salarial de género. Las políticas o iniciativas internacionales también tienen un papel fundamental que cobrar dentro de la lucha contra la brecha salarial de género.
En el caso de Europa, la Directiva Europea del 2023 sobre transparencia salarial, que será efectiva a partir del 2026, tiene dos aspectos bastante importantes para cerrar la brecha. Por un lado, tiene provisiones para los empleadores y por el otro lado, tiene provisiones para los trabajadores. Para los empleadores les obliga a transparencia salarial, es decir, por mandato, tienen que dar información de los salarios que reciben dentro de la empresa otros trabajadores con igual función. No preguntar sobre salarios pasados cuando hay una entrevista de trabajo. Transparencia en criterios de promoción y objetivos de futuro. Y para empresas con más de 100 trabajadores va a ser obligatorio conducir auditorías de brecha salarial. Y los trabajadores tienen derecho a ser informados y a recibir información si ésta se pide. O sea, a ser informados porque tienen derecho a través de sus sindicatos a tener la información adecuada para saber dónde está su salario dentro de la escala salarial, pero si un trabajador requiere información porque tiene una sospecha de que hay una brecha salarial en relación a otro trabajador con igual valor, entonces este trabajador tiene que tener derecho a esa información. Derecho al diálogo social para discutir escalas salariales y transparencia en criterios de promoción y objetivos de futuro. Por parte de la OIT y por parte de la OIT también marca un poco los convenios que hay dentro de Naciones Unidas. Tenemos una serie de convenios que están relacionados con la brecha salarial. El convenio más importante es el convenio 100, que es el que marca el principio de igualdad salarial por trabajo de igual valor, que en España se firmó en el 67. Por tanto, España ha ratificado este convenio. El convenio 111, que es el principio de no discriminación en empleo y ocupación, que España ratificó en el 67, 1967. El derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares, que es el convenio 156, que España ratificó en el 85. El convenio de protección a la maternidad, que España no ha ratificado. El convenio de los derechos de trabajadoras domésticas que España ratificó en el 23 y que equipara a las trabajadoras domésticas con cualquier otro trabajador asalariado y dependiente dentro del país. El convenio 190 que es para la protección contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Es un convenio que España ratificó en el 2022. Y este es importante porque en muchos países el hecho de que hay una violencia y acoso hacia las mujeres, incluso mujeres que no pueden ir en transporte público a trabajar, crea y es directamente relacionado con la brecha salarial que estas mujeres sufren dentro del mercado laboral. El convenio 87 también está relacionado con la brecha salarial porque es el convenio sobre los derechos al convenio colectivo que España ratificó en el 77 y el convenio 131 que es sobre la fijación del salario mínimo que España ratificó en el 71. Todo este conjunto de convenios de una forma directa, como pueden ser el convenio 100 o el 111, tienen impacto en la brecha salarial cuando ratificados y aplicados, y los otros convenios de forma indirecta también tienen un impacto. Ahora, el convenio 100, que es el principio de igualdad salarial por trabajo de igual valor, es lo que marca la iniciativa EPIC. Y la iniciativa EPIC, que es la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial, EPIC es las siglas en inglés que es Equal Pay International Coalition, pero en español es Coalición Internacional para la Igualdad Salarial. Fue fundada en el 2017 para darle impulso al convenio 100, porque el convenio 100, a pesar de que es uno de los convenios mayormente más ratificado por todos los países, es un convenio que ya llevamos desde 1951 con este convenio. El hecho es que hay poco entendimiento de lo que quiere decir un salario igual por igual valor de trabajo. Esto es algo que es difícil de captar. Todo el mundo entiende que a las mujeres y a los hombres que ejercitan un trabajo igual se le tiene que pagar igual, pero el concepto de valor de un trabajo es menos entendible. Entonces, esta coalición se fundó justo para intentar promover el principio bajo convenio 100 y se fundó por parte de la OIT, ONU Mujeres y la OCDE, que son los tres miembros fundadores, pero no son los que hoy por hoy promueven a EPIC. Veremos más tarde quién son los hombres. La visión es conseguir un mundo de trabajo igual e inclusivo en el que las mujeres y los hombres perciban el mismo salario por un trabajo de igual valor en todos los países y sectores.
Está basada en los principios del Convenio 100 de la OIT de 1951, que el convenio en sí forma parte de los que se llaman los 10 convenios fundamentales de los derechos del trabajo. Es decir, son los 10 convenios que, si eres miembro de la OIT, y casi todos los países del mundo son miembros de la OIT, aunque no se hayan ratificado, estás obligado a seguir estos convenios. Y estos convenios incluyen, por ejemplo, pues trabajo infantil, esclavitud en el trabajo, derecho al diálogo social, etcétera. Pues dentro de estos convenios es el convenio 100, incluso con el convenio 111, que es la no discriminación y una remuneración igual por trabajo de igual valor. De conformidad es, o sea, la EPIC es de conformidad con la Agenda 120 de la ONU para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo los objetivos 8 y el objetivo 5, e involucra a gobiernos y agentes sociales para realizar esfuerzos visibles y obtener resultados tangibles. ¿Qué tipo de actividades hace EPIC? Bueno, actúa a nivel mundial, regional y nacional para ayudar a adoptar medidas concretas hacia la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y también da asistencia técnica para revisar instrumentos que evalúen la igualdad salarial. Pues, por ejemplo, puede haber un país que haya desarrollado una herramienta, como fue el caso de Suiza, para que las empresas se autoevalúen en relación a la brecha salarial. Entonces, el país viene a nosotros, viene a la OIT, a EPIC, y nos pide que evaluemos técnicamente si la herramienta es robusta, si realmente consigue los objetivos de identificar el valor de una función de trabajo y si realmente consigue identificar la brecha dentro de las empresas. Nosotros evaluamos la herramienta de forma técnica y le damos un visto bueno o le decimos dónde va la herramienta mal y dónde tendrían que reparar esta herramienta. También hacemos investigación empírica para evaluar hasta qué punto las políticas que se han puesto en marcha han tenido un impacto, por lo tanto hacemos evaluación de impacto, hacemos mucho trabajo econométrico con los datos que nos dan los países para hacer la evaluación. Por ejemplo, si en un país ha habido un cambio de política, pues intentamos utilizar microdatos o series temporales para hacer el impacto de la evaluación de esa política, a ver si ha tenido un impacto y si no ha tenido un impacto, ¿por qué no ha tenido un impacto? Intentamos dar un diagnóstico al país que nos lo pide para una mejor evaluación y de forma objetiva y que por lo tanto se puedan revisar las políticas para la igualdad de género para que marchen en una trayectoria más positiva. Y una de las funciones más importantes de EPIC es que creamos espacios donde los miembros de EPIC se encuentran, comparten experiencias, comparten evidencias empíricas, comparten evaluaciones de políticas para que entre los países miembros, las entidades miembros de EPIC y las instituciones privadas también, porque está el sector privado también está representado, puedan entender qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y cómo seguir adelante para erradicar la brecha salarial. Aquí está un poquito explicado los miembros de EPIC desde el 2017. Hemos conseguido que 67 países miembros de la coalición, en los que hay 30 países, como es el caso de Alemania, Australia, Brasil, España está por aquí también, Turquía, Panamá, Perú, Portugal, etcétera. Tenemos instituciones como pueden ser la Agencia Europea Espacial, hay muchas universidades que son parte de EBIC, que estos son ejemplos, pero están universidades de Europa, de Australia, de América Latina. Tenemos congresos de trabajadores y también tenemos organizaciones de empleadores, por ejemplo, la Organización Internacional de Empleadores o el Congreso Irlandés de Empleadores, la Comisión Europea es parte de EPIC, pero también tenemos empresas del sector privado, como son las conocidas Danone, Novartis, IKEA, etcétera. Y, por ejemplo, estas empresas, si tienen herramientas que ellas mismas diseñan para la evaluación de la brecha de género dentro de la empresa, nos pueden pedir a nosotros que evaluemos esa herramienta para ver si realmente es lo suficientemente robusta para la identificación de esta brecha. Habiendo dicho esto, voy a intentar ver si es posible
voy a quitar la presentación para intentar meter una segunda presentación. Espera, a ver, quiero ver si se puede. A ver, no. Quiero poner un vídeo, a ver si es posible. Voy a parar esta presentación y... Vale, aquí. Vale. A ver si... Vale, son solo 2 minutos, pero es una presentación general de lo que es EPIC. Vale, quería presentar el vídeo, pero veo que no es posible. No sé qué pasa, normalmente funciona, pero Bueno, no... quédate tranquila porque ha quedado muy claro cómo funciona EPIC Vale. dentro de la Organización Internacional del Trabajo para seguir luchando por erradicar la brecha salarial a nivel de todo el mundo. Muchísimas gracias por tu De presentación. nada. Un aplauso Vale, para hasta ella. luego. Gracias. Jarraian Enrica. A continuación, tenemos como ponente a Henrika von Platen. Además de ser CEO de Fair Pay Innovation Lab, es fundadora de Universal Fair Paycheck. CEO del Fair Play Innovation Lab, sociedad anónima sin ánimo de lucro destinada a apoyar a las empresas y organizaciones en la aplicación práctica de la igualdad salarial, y como creadora del Universal Fair Play Check, certifica empresas con la única marca que existe en el mundo de garantía del pago de salarios justos. Enrica, aurrera, adelante. Enrica, adelante. Un aplauso para ella. Bueno, muchísimas gracias. Antes de empezar con mi papel, que me lo voy poniendo por aquí, me hice un par de notas en los últimos par de minutos y tengo que tirar eso por fuera porque estoy cansadísima. La ILO, ILO, como sea en español, el año 1951. Es que, ¿qué pasa? Oye, esto no puede ser. La cosa es tan fácil. Si yo quiero pagar un salario justo, nadie me lo impide. Es mi decisión. Si yo pago a otras personas, yo decido lo que pago. Y eso cuenta para cada empresario y cada empresaria. Así que realmente no entiendo el problema. Arratzalde on denoi. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor estar hoy aquí en Bilbao, en el 4º Congreso Internacional sobre Brecha Salarial, mi tema favorito, justo antes, un día antes del Día Internacional de la Igualdad Salarial, un día que lo tengo como dentro de mí hace muchos años, desde el 2008, y me acuerdo hacer mucho en esas ocasiones. Este momento nos recuerda que la igualdad retributiva no es solo una meta, sino un camino que requiere coraje, colaboración, acción concreta. Porque, ¿qué dije? Si yo quiero pagar un salario justo, lo hago. ¿Qué es lo que falta? Hoy quiero hablarles de cómo podemos avanzar juntos y juntas, desde política a administración pública, para que la igualdad salarial sea una realidad vivida en las empresas. Y sobre todo quiero compartir cómo la certificación de la que ya hablaron, y hay un vídeo por YouTube que les invito a que lo busquen y lo miren, cómo esa certificación puede ser la buena práctica y el motor que impulsa este cambio para no esperar otros 250 años o tener que volver al siglo medieval. Creo que nos contaron hoy que todo era mucho mejor. Yo me llamo Henrike von Platen y llevo haciendo campaña por salario justo desde el 2008. Tal y como apuntaré en mi conferencia, las mujeres y el dinero van necesariamente unidas. Y es una lástima, de verdad, que esta afirmación despierte con demasiada frecuencia asombro y haga que alguien se encoja de los hombros.
como mujer, dinero, bah. Es necesario seguir luchando por el cambio urgente en las conciencias. Está pasando aquí arriba, no es la ley, está aquí. Un cambio que he tratado de llevar a cabo como presidenta de la división alemana de BPW, que también existe en España, de 2010 al 2016, llevando el Equal Pay Day a todo el mundo, que en el 2020 se puso como Día Internacional. Y sin duda estoy a favor de la igualdad salarial y lucho por conseguirla durante mi vida. Y yo no voy a cumplir 200 años, así que algo hay que hacer. Yo nací en el 1971, que es el año en que las mujeres suizas empezaron a votar. Por eso, en el verano 2017 fundé el FPI, el Fair Pay Innovation Lab, el laboratorio de innovación para un salario justo, que está enfocando empresas. Es una sociedad limitada, sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo lograr un salario justo para todas las personas, enfocando empresas. Vengo de mucha campaña y todo eso, y esto a las empresas. Mi trayectoria me ha llevado desde concienciación, a través de la campaña del Equal Pay Day, a la búsqueda de soluciones. Estas se enfocan a través de un análisis detallado de las retribuciones, en paréntesis, no es tan difícil, al desarrollo de una estrategia con la única intención de garantizar una equidad salarial para todos. Nuestro reto para todos siempre es, todos conocemos el problema. No voy a explicarles el gender pay gap, todos aquí lo conocen, lo viven, lo combaten, pero vamos a estimularnos un poco más todavía para el tema, después del día que llevamos ya. Las mujeres estudian, se forman, se especializan. Las mujeres trabajan, dirigen, lideran, atienden a sus familias, incluso hacen política tan a fondo y algunas durante tanto tiempo que los niños en Alemania, que yo vengo de Alemania, como saben, ni siquiera se dieron cuenta hasta hace pocos años de que niños también podían llegar a ser canciller federal, como lo fue Angela Merkel durante 16 años. Ha habido una evolución maravillosa. Las mujeres nunca han entrado en el mercado laboral tan bien formadas como ahora. Hemos luchado, avanzado en las últimas décadas en todo el mundo, pero todavía es largo el camino que tenemos que recorrer, pero no tiene que ser mucho tiempo, puede ser rápido. Llegó la pandemia, nos ha hecho retrodecer en algunos ámbitos, pero yo prefiero centrarme en avances positivos. Lo positivo del COVID-19 ha hecho, por ejemplo, que ocurran muchas cosas en el ámbito del teletrabajo. Por ejemplo, que antes eran impensables, ahora son normal. Solo hay una cosa que no ha cambiado. Las mujeres siguen ganando menos que los hombres en todo el mundo. La brecha salarial la hemos oído hoy muchas veces. Cogemos el último dato, más o menos 20% si miramos el mundo entero. Es así, siempre ha sido así. Nosotros somos de Venus, ellos son de Marte, yo qué sé. Ese es así. No es simplemente un agravio hacia las mujeres, también tiene un enorme impacto en sus carteras, en su empoderamiento, en su independencia y en su libertad. Sabemos que la brecha salarial no se cierra sola. Sabemos que las leyes y las directivas europeas son necesarias, pero no son suficientes. El verdadero cambio ocurre cuando la transparencia y la equidad se convierten en cultura empresarial y en política pública y cuando yo quiero pagar justo, porque nadie me lo impide. La Directiva Europea de Transparencia marca un antes y un después. Pero la verdadera transformación ocurre cuando la transparencia se convierte en cultura y un salario justo es el estándar. Islandia nos enseñó que la ley es el principio, pero la cultura es el camino. La brecha salarial se cierra cuando las empresas grandes y pequeñas se atreven a ser valientes, a compartir y a aprender juntas. Por eso fundí el FPI. Impulsamos la transparencia y la valentía. La transparencia salarial no es solo un requisito legal, es una oportunidad para liderar el cambio. Cuando las empresas se atreven a compartir, preguntar, aprender juntas, surge una dinámica nueva, la del progreso colectivo.
Y en los Fair Pay Management Circles, como lo llamamos nosotros, vemos cómo empresas de todos los tamaños se reúnen para hablar sin filtros sobre sus retos y avances. Grandes multinacionales, pequeñas consultoras familiares comparten experiencias, dudas, soluciones. La valentía de exponer los propios retos es el primer paso para avanzar. Después les contaré con más detalles qué son las cosas que más queman bajo las uñas de las empresas cuando están hablando en esos círculos y a las que más respuestas necesitamos. La transparencia no significa que todos tengamos que colgar aquí nuestras nóminas en cualquier sitio. Ante todo, significa garantizar que todos juegan con las mismas reglas y que todos las conocen. Se trata de un juego limpio, como en el fútbol. No lo vi muy limpio anoche, pero bueno. Siempre suelo decir solamente fair pay is fair play. Pero la transparencia también significa hablar más de dinero, ya sea en nuestra vida privada, en nuestras relaciones de pareja, cuando formamos una familia o cuidamos de unos parientes, cuando nos tomamos una cerveza con un amigo después del trabajo o cuando queremos marcar el rumbo correcto en una entrevista de trabajo o en una negociación salarial. Solo cuando sabemos de qué estamos hablando realmente podemos decidir si es necesario actuar o no. Pues, ¿qué podría ser la solución? O por lo menos yo lo llamo un motor del cambio, es donde entra la certificación de que hablaron. No es solo un sello ni una meta final, es un proceso de mejora continuo, un espejo honesto para empresas e instituciones. El Universal Fair Pay Check de nosotros, del FPI, reúne mejoras prácticas internacionales. Cogimos un poco de la precisión suiza, un poco de la transparencia británica y la valentía de las islandesas. Da igual si una empresa se certifica o no. Lo importante son las reglas que están reconocidas como marca de garantía y que sean transparentes y que sigan esas reglas. Eso lo puede hacer cualquiera para llegar a pagar un salario justo. Se puede hacer con nosotros o sin nosotros. Con tal de que se haga, yo estoy contenta. Mi reto personal, que todas las empresas sigan este camino hacia el planeta justo, como lo llamo yo. Y este camino es la mejor práctica para que las empresas cierren el gender pay gap. Este camino ayuda a las empresas a analizar sus estructuras salariales, identificar brechas y desarrollar medidas concretas. Es una herramienta para medir, comparar y comunicar avances de forma creíble y transparente. Y es sobre todo una invitación a la acción, porque lo que no tenemos es una brecha de conocimiento, lo sabemos todo. Lo que hay es una brecha de acción, de actividad, de realmente hacer lo que sabemos que deberíamos de hacer. Y el camino se desarrolla en 3 fases. Empezamos por la llanura, analizando, diagnosticando la situación salarial, identificación de brechas, compromiso escrito con equidad y transparencia. Y llegamos a la pendiente, nos ponemos a desarrollar en la pendiente. Implementación de medidas, seguimiento anual y comunicación abierta de resultados. Y vamos llegando a la cumbre, en la que vamos a liderar, compartiendo buenas prácticas, colaborando con otras organizaciones y avanzando hacia la igualdad real. Empresas reconocidas como, para nombrar algunas, Siemens Energy, Reykjavik Energy de Islandia, claramente, BMW, Puma, Bayersdorf, yo qué sé, un montón más, han recorrido ya este camino y comparten sus aprendizajes con otras empresas. Y no digo que cada una de las nombradas ya es líder. Están por el camino, por donde sea. Transparente están en nuestra página web, donde se ve exactamente por dónde van. La credibilidad y el impacto del Universal Fair Pay Check están garantizados por el FPI Screening Board. Quiere decir que hemos implementado un panel de expertos internacionales de varios países que realmente mira lo que tienen que mirar, lo que están haciendo las empresas. Y la certificación es muy neutral, muy transparente y representa, como tú lo habías dicho, el estándar realmente global y es único mundialmente. Pero, ¿qué es lo que pasa exactamente en esa llanura? Que es la parte de la que más miedo tienen las empresas, que no quieren empezar. ¿Qué pasa antes de llegar a la pendiente? Siempre
se comienza con un análisis exhaustivo de la estructura salarial existente. Y lo he oído hoy, pero muy poco. Creo que he oído algo, pero poco. Este análisis puede realizarse con la ayuda de software que hemos visto, Pay Analytics, lo vimos ahí en el EPIC también. Hay un montón de socios con los que se puede trabajar. Tras el análisis, las empresas presentan los resultados y las medidas propuestas. Y la decisión de certificación, pues la tomamos nosotros. Y las empresas certificadas reciben recomendaciones de cómo continuar, invitaciones a los círculos donde se comparten buenas prácticas entre sí y se debaten en un entorno confidencial. Y en un momento les daré unas impresiones de eso, de lo que realmente hablan allí. Pero miramos primero el papel de la política y la administración, que creo que hay algunos hoy por aquí. Ustedes tienen un papel clave. Claro, el empresario puede pagar justo si quiere, sin ustedes. Si quiere, pero ¿qué pasa si no quiere? La política puede crear el marco, pero la administración, las empresas deben llenarlo de vida. Motivar a las empresas para que sigan el camino hacia el planeta justo, acompañarlas en el proceso, reconocer públicamente sus avances. Todo esto acelera el cambio. Una ley que al final nadie sigue, porque si no lo hago no pasa nada, pues no funciona, para decirlo así. Este camino no es una carga, sino una oportunidad para mostrar liderazgo y responsabilidad social. Así que la empresa tiene que entenderlo como eso, no como una carga. Suelen entender leyes como carga. Aquí hay que explicarlo de otra manera. La administración pública puede también ser pionera, certificándose a sí misma, enseñando cómo se hace, ser transparente de las propias estructuras, que tampoco lo es muy a menudo, pero bueno. ¿Y qué es la regresión? ¿Por qué es tan importante esa palabra grande que la gente piensa, ¿ahora qué pasa con mis datos? La cultura empresarial es el corazón de la igualdad salarial. Los valores que una empresa promueve deben reflejarse en sus estructuras de remuneración. Aquí es donde el análisis de regresión juega un papel fundamental. La regresión es una herramienta estadística que nos ayuda a entender cómo diferentes factores como la experiencia, la educación, el puesto, rendimiento, influyen en la remuneración. Nos permite identificar no solo las brechas evidentes, sino también las ocultas. La regresión ayuda a separar diferencias explicadas de diferencias no explicadas. Y si después de considerar todos los factores objetivos sigue existiendo una brecha, ahí es donde puede haber sesgo o discriminación. Es el punto de partida para la acción. Tengo que saber eso antes de empezar con cualquier medida. Sin análisis no me sirve la medida. La matriz de Fair Pay es una herramienta que ayuda a visualizar dónde estamos y hacia dónde queremos ir y nos permite adaptar los indicadores y variables a la cultura y filosofía de cada empresa, que es importante. No todas las empresas tienen la misma cultura. No todas las empresas pueden hacer un análisis usando los mismos variables, porque tienen que venir juntos con su cultura. Las variables que elegimos para el análisis reflejan lo que valoramos como organización. Y si decimos que premiamos la experiencia, pero no la incluimos en el modelo, no estamos midiendo lo que decimos que estamos valorando. Así los datos se convierten en un espejo de la cultura empresarial. Y la regresión no es solo una cuestión técnica, es una herramienta para la toma de decisiones y para preparar a la organización para cumplir con los requisitos legales y liderar con integridad. En la ley alemana de transparencia, Entgeltgleichheitsgesetz, hace un par de años, tenían esa regresión como una sugerencia. Digo, ¿pero qué te sirve de sugerencia? Tiene que ser algo que tienen que hacer, porque si no, no funciona. Pero no es la solución para todo, hay limitaciones. Es muy importante entender lo que la regresión no puede hacer. No prueba la equidad, solo mide y explica diferencias. No captura todo, solo lo que decidimos medir. Y no elimina el sesgo, solo ayuda a detectarlo. Y no es una solución única, sino una instantánea y en el tiempo. Hay que repetir y repetir y repetir.
La equidad salarial requiere monitoreo continuo, reflexión y mejora, pero todo empieza con ese análisis de regresión. El primer paso en la llanura. Todo se basa en el análisis de regresión y en la identificación de brechas ajustadas y no ajustadas. Las empresas establecen primero una línea base para iniciativas dirigidas. No hago una iniciativa porque todo el mundo lo está haciendo y es bonito por el momento, porque todos lo hacen. A lo mejor no lo necesito en mi empresa, a lo mejor necesito otra cosa, pero no lo sé si no hago el análisis primero. Así vamos caminando de la evidencia a la acción. En la pendiente cierran las brechas identificadas y aplican medidas adecuadas, mientras que los que han llegado a la cumbre han cerrado todas las brechas injustificadas y publican sus resultados, compartiendo buenas prácticas y perfeccionando continuamente sus estructuras. Es más que un sello, no es solo un sello, es una marca de diferentes pasos del camino y es un compromiso de transparencia, de equidad y mejora continua. Es una invitación a actuar, a romper hábitos y a liderar el cambio. Y ahora vamos a un par de ejemplos reales. Empresas de todos tamaños, todos sectores han demostrado compromisos y en los círculos, que son personalmente mis reuniones favoritas de cada trimestre, hablan de lo que están haciendo y de lo que van haciendo, y como lo hacemos bajo los Chatham House, no se sabe siempre quién habló de qué cosa y se abren mucho de lo que les quema, ¿no? Y hablar de brecha salarial en Europa es hablar de un reto compartido por todas esas empresas, todas. ¿Y de qué hablan? Tengo 8 mini ejemplos para ponerlo así. Uno de los grandes motores de cambio ahora mismo es la nueva Directiva Europea de Transparencia Salarial. ¡Ay, qué sorpresa! Todas las empresas están como, ¡ay, pero qué va a pasar! ¡Ay, qué pasa! ¿Qué pasa? Oh, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué va a venir? Yo qué sé, yo no tengo esa bola de cristal. Cada país lo está implementando un poquito diferente y las empresas ya quieren hacerlo. Un secreto pequeño, lo muy malo es que están a veces ahora como cogiéndose para atrás y dicen, bueno, pero como todavía no estoy muy seguro de lo que viene de verdad, y a lo mejor soy internacional y en varios países y estoy esperando a varias leyes, espero, no hago nada. No hago nada. Es la mejor excusa del mundo. Hasta que estos no estén claros y hasta que Alemania a lo mejor ni lo implementa porque cambio de política, hablaste tú antes, ¿no? A lo mejor ni viene. Pues esa excusa es la parte negativa de este motor de cambio, para decirlo así. Pero se ponen a revisar y le dejo con los detalles que los oímos hace un momento ahí de lo que viene. Eso ya nos lo contó la señora anterior de EPIC. Después de qué hablan, analizar la brecha, más que números. ¿Eso qué es? Analizar la brecha no es mirar si hay diferencias entre lo que cobran hombres y mujeres. Las empresas están aprendiendo que es clave usar metodologías claras y transparentes y empiezan a combinar diferentes criterios como el puesto, el nivel, la antigüedad, la localización, a veces el desempeño o la edad. Se enfrentan al reto de qué hacer con los casos atípicos o con puestos muy poco comunes que pueden distorsionar los resultados. Estos, como lo llamamos, outliers. Alguna gente siempre gana un montón más que los demás. Son muy pocos, pero están allí, no se sabe por qué. ¿Qué hago con esos en una regresión? Y así, el objetivo es que el análisis sea justo y útil y que sirva para tomar decisiones. Tienen que mirar cómo lo hacen bien. No hay una sola manera de hacerlo, hay varias. Después tenemos un gran tema en la comunicación y formación, algo que las empresas lo ven clave. Para que transparencia funcione, tengo que tener comunicación y formación de una manera buena. No basta con hacer bien números, hay que saber explicarlos. Las empresas internacionales están invirtiendo en crear materiales sencillos, vídeos, lo que sea, preguntas frecuentes para que todo el mundo entienda qué se está haciendo y por qué. Me están hablando mucho de que necesitan formar los managers, porque los que están haciendo este trabajo tienen gente por encima, muchas veces esa gente no tiene ni idea y todavía ni creen en la brecha. Así que hay que formar a esa gente a que puedan explicar. La transparencia solo funciona si todas las personas entienden el proceso y sienten que pueden preguntar y recibir respuestas claras. Otro tema son los beneficios y retribución total. ¿Eso qué es? Más allá del sueldo. ¿Sueldo base? Ok, vale.
pero ahora están empezando a revisar beneficios que ofrecen, seguros, permisos, ayudas, que hoy antes A1 plus, A3, lo que sé, ¿eso qué es? Están haciendo inventarios completos de todos los beneficios. Conozco una empresa que dijo en el círculo que tienen 70, 0, todos los beneficios y decidir cuáles deben incluirlos en los análisis y cuáles no. ¿Qué pasa con esos seguros? ¿Qué pregunta tengo que hacer para decidir si un beneficio es justo o no? Tengo que preguntarme no solo si cada uno recibe lo mismo, sino si, por ejemplo, el seguro que doy a todos, a mí como empresa me cuesta diferente, dependiendo si la persona asegurada es mujer, es hombre, es vieja, es joven, tiene alguna otra cosa, fuma, no fuma. Quiere decir que quiero dar lo mismo a todo el mundo, quiero dar igual, pero me cuesta diferente. Si ahora meto ese número de dinero en el análisis, me va a salir ahí una brecha más rara que no se puede hacer. Así que, ¿qué tengo que preguntar para asegurarme de que un beneficio es justo? Y muchas empresas lo están quitando, tener eso en cuenta también. La estructura de puestos y salarios, ordenarlas, compararlas, ¿qué hago aquí? Para poder comparar salarios de forma justa, las empresas están trabajando en definir bien los grupos de puestos y las bandas salariales, que yo he visto bandas de 5% y de 30%, se puede decir, pero ¿por qué estoy arriba o abajo? La banda, sí, pero ¿qué es la banda? ¿Cómo se explica? Una certificación, más allá de un sello, muchas empresas lo están buscando. ¿Por qué? Employer branding. Quieren decir, mira, somos buenos, sí lo son. Pero, sin embargo, el verdadero reto, cuando una vez que empiezan a hacerlo porque lo quieren tener, ven, uy, hay que mantenerlo, hay que mejorar continuamente. ¿Y cómo lo hacen? Y se ponen a realmente discutir y a aprender el uno del otro, el pequeño del grande y al revés, de cómo hacerlo. Y después, otro problemilla que ven es la seguridad de los datos, la confidencialidad y el papel de la inteligencia artificial. Porque en el contexto de la brecha salarial europea, la seguridad de los datos y la confidencialidad son temas claves para las empresas. Muchas veces también usado como excusa. No puedo hacerlo porque los datos, no sé qué, no sé cuánto. Además, la inmersión de la inteligencia artificial está transformando la forma en que las empresas gestionan la igualdad salarial. La IA permite analizar grandes volúmenes de datos de una manera muy rápida y precisa, identificar patrones ocultos, automatizar procesos de revisión salarial. Sin embargo, la IA también tiene limitaciones importantes. Por ejemplo, la calidad de los resultados depende de la calidad y diversidad de los datos que introduzco al principio. Si los datos históricos contienen sesgos, la IA puede reproducir o incluso amplificar esas desigualdades. Así que hay muchas cosas buenas, pero hay que mirarlas muy bien. La IA no sustituye el diálogo ni la negociación social, sino que debe ser una herramienta de apoyo para la toma de decisiones responsables y justas. Son temas de los que las empresas hablan bastante, están todo el rato alrededor de estos temas. Y por último, también la colaboración y el aprendizaje entre pares. El gran valor que ven y que veo que utilizan es cuando se juntan, se reúnen y esos avances que algunos hacen los llevan a otros y intercambian las prácticas, comparten dudas, soluciones y experiencias para encontrar respuestas más rápidas o a lo mejor encontrar respuestas muy nuevas a preguntas muy antiguas, porque ya llevamos este tema bastante tiempo. Y quieren evitar también siempre caer en la misma trampa que a lo mejor otros ya han caído. Y esa colaboración demuestra que, aunque cada empresa tiene su propio contexto, los retos y las soluciones pueden ser muy similares y el aprendizaje conjunto acelera el progreso de todos. Resumiendo un poco esas conclusiones de lo que se trata, de lo que hablan mucho, es, uno, la lucha contra la brecha salarial en Europa es un camino exigente, pero cada vez más empresas a nivel global están demostrando que es posible avanzar con éxito si se apuesta por las buenas prácticas, la innovación y la colaboración.
Mañana es el Día Internacional de la Igualdad Salarial, el 18 de septiembre de 2025, y yo sé, no lo puedo decir hoy porque lo dicen ellos mismos mañana, que tenemos un nuevo líder de la certificación que sale con 100.000 empleados en Alemania, pero también globalmente con 300.000. Se apunta cada trimestre más empresas. Yo siempre me quedo asombrada. Digo, mira, vengan todas y luego cuenten cómo lo han hecho. No cuentan todo porque la seguridad de datos y la confidencialidad son pilares fundamentales para proteger a las personas y garantizar la fiabilidad de los procesos, y ahí a veces se queda un poco más calladitos. La IA está revolucionando la gestión de la igualdad salarial, permitiendo análisis más profundos, decisiones más justas, pero siempre debe usarse con sentido crítico y bajo supervisión humana para evitar errores y sesgos. El aprendizaje entre pares y la colaboración permiten compartir recursos, resolver dudas, anticipar tendencias, creando una comunidad comprometida con la transparencia y la justicia salarial. Las empresas que participan no solo cumplen con legislación, sino que revisan sus políticas, forman equipos y quieren pagar un salario justo, que es el primer paso, con lo que empecé porque estaba harta de escuchar 1900 no sé cuándo, ¿no? Se puede, solo hay que hacerlo. El mensaje para cualquier oyente tiene que estar bastante claro. La igualdad salarial no es solo una meta legal, sino un compromiso ético y social que requiere esfuerzo, transparencia, innovación, colaboración y el querer hacerlo. Los retos existen, pero las soluciones también. Y cada paso que dan las empresas en este camino contribuye a un futuro más justo y equitativo para todas las personas. Y con eso le echamos una vista para adelante, para el futuro. El futuro. No existe la brecha de conocimiento, ya se lo dije, existe una brecha de acción. Sabemos lo que hay que hacer, ahora toca hacerlo. El Universal Fair Pay Check es el estándar mundial para equidad salarial y está listo para los requisitos legales actuales y futuros, con o sin certificado. Lo que hay que hacer es coger rumbo hacia el planeta justo, pasar las llanuras, no cansarse en la pendiente y disfrutar de un cielo despejado y aire claro en la cumbre del planeta justo. La administración pública, la política, tienen la oportunidad de liderar este cambio, motivando a las empresas y reconociendo públicamente sus avances. La colaboración entre sectores y la transparencia son las claves para cerrar la brecha salarial de una vez por todas. Hoy, en Bilbao, les invito a mirar al futuro con valentía, a impulsar este camino de cambio, a motivar a todas las empresas en sus regiones y sectores para que den ese paso, porque la igualdad salarial no se logra con una sola acción, ni con una sola ley. Ya hemos visto un montón antes ahí. Se logra cuando todos y todas, desde la política hasta la empresa, colaboramos y aprendemos juntos. La transparencia no es solo un requisito, es una oportunidad para liderar el cambio. Lo dije ya una vez y lo repito, Islandia nos enseñó que la ley es el principio, pero la cultura es el camino. Y para finalizar este día les dejo con un pequeño guía para este cambio. No es casualidad que la igualdad de género sea uno de los 17 objetivos de sostenibilidad más importantes que las Naciones Unidas quieran alcanzar para el 2030. Porque la igualdad salarial es algo más que igual salario por igual trabajo de igual valor. Significa garantizar la igualdad de oportunidades tanto en la vida privada como en la empresarial. Pagar a todos y todas con equidad significa actuar de forma socialmente sostenible. Para nosotros, en el FPI, el camino está en marcha. Nosotros somos miembro de EPIC desde casi día 1. Fuimos una de las primeras organizaciones en el 2017, cuando se fundó y nosotros nos fundimos. Logramos el estatus en ECOSOC de las Naciones Unidas y llegamos hasta hacer ese certificado, que nos orgulla mucho porque no era nada fácil y tardó su tiempo y la pandemia nos dio el tiempo para hacerlo. Pero ¿qué hace cada una de nosotras de día a día? Ese cohete de la transparencia nos hará salir de esta situación más rápido.
¿Qué hacemos? Recordemos siempre que la transparencia no significa que todos tengamos que colgar nuestras nóminas en cualquier sitio. Ante todo significa garantizar que todos juegan con las mismas reglas y que todas y todos las conocen. Se trata de un juego limpio, como en el fútbol. Only fair pay is fair play. ¿Queremos un juego limpio? Venga, a pagar justo. Pero la transparencia también significa hablar más de dinero. Y sea en nuestra vida privada, en nuestras relaciones de pareja, cuando formamos una familia o cuidemos de unos parientes, cuando nos tomamos una cerveza con un amigo o una amiga después del trabajo, o cuando queremos marcar el rumbo correcto en una entrevista de trabajo. Solo cuando sabemos de qué estamos hablando realmente podemos decidir si es necesario actuar o no. Y si se dieron cuenta, es la segunda vez que se lo dije. De lo contrario, la brecha salarial seguirá siendo estadísticamente mensurable, pero a menudo invisible en los casos individuales. Se puede preguntar a quien se quiera, pero todos los expertos están de acuerdo en una cosa. Si queremos igualdad salarial, no solo necesitamos menos cliché, sino también y sobre todo más transparencia. ¿Qué hacemos? Hablan de dinero tan a menudo como puedan y con el mayor número de personas posible, en la familia, con amigos, en el trabajo. Lo repito y lo repito y lo repito. Anima a tu empresa, donde todos estamos siendo pagados por alguien. Animen las empresas a revisar las estructuras salariales y a crear las que garanticen una retribución justa y la igualdad de oportunidades. Aunque ya tengan sindicatos, todavía tienen que hacer el análisis, porque eso es muy bueno, pero no es el 100%. Garantiza la transparencia y asegúrate de que ningún empresario presuma abiertamente de recompensar las habilidades negociadoras. Como los americanos suelen decir, it's all about money, honey. Todo es cuestión de dinero, mi niña. Recuerda siempre que el dinero es mucho más que un medio de pago. Es poder. Nunca olviden que se trata de poder cuando hablamos de dinero. El dinero es tu billete hacia la independencia económica. Nada en la vida aporta tanta libertad como la independencia económica. Una amiga mía dice, no hay nada mejor que poder pagarte tu propio champán. Significa no tener que someterte a la razón económica, sino poder tomar tus propias decisiones y negociar y realizar planes de vida individuales, como mujer, como pareja y como familia. Actuemos todos ahora, rompan los hábitos, cambien los comportamientos, paguen justamente y nos veremos en Planet Fair. Eskerrik asko, arreta, emateagatik. Muchas gracias por su atención.